La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Me gusta la gente que cuando... Y esta canción acompañó la campaña de 1999 de Jorge Valle, cuando se presentó en las internas del partido, cuando se presentó luego en las nacionales de octubre, y ese fue el año en que finalmente Jorge Valle llegó a ser presidente de la República. Después de haber participado en muchas internas, después de haber participado en muchas elecciones nacionales, pero de siempre haber perdido. Le tocó llegar y además, como se ha mencionado en más de una oportunidad, estamos hablando de un apellido señero de la política uruguaya, donde su padre había sido presidente, caso de Luis Valleverres, y su abuelo también. Estamos hablando del caso de José Valle y Ordóñez. Pero además, la historia le reservó un lugar especial, porque fue el primer presidente en ser electo por el nuevo mecanismo después de la reforma constitucional, llegando a una segunda vuelta, apoyado nada más y nada menos que por el Partido Nacional. Un Valle llegaba al gobierno el 1 de marzo del año 2000, apoyado por el Partido Nacional. Todo esto y muchas cosas más, desde la infidencia hasta la crisis con Cuba, por ejemplo, está contenido dentro de una película documental que se presentó ayer en Avant Premier y la semana que viene estará disponible para que todos la puedan ver e ir a ver parte de la historia de uno de los cuadros políticos más importantes de los últimos 50 años del Uruguay. Martín, contanos quién nos acompaña hoy. Sin dudas, estamos hoy en el piso con Federico Lemos, director de Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, ¿no? Esta película documental, como bien decías, Francisco, que relata la crónica no solo de Jorge Valle hacia la presidencia, sino también aspectos muy relevantes de la persona detrás del político. Y bueno, le queremos agradecer a Fede por estar con nosotros esta mañana. Fede, que justamente, como decía Francisco, ayer fue un día, una noche de gala para la película y para vos también, me imagino. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Me hicieron madrugar. A mí también, no te preocupes. Yo tampoco sabía que había monitores, así que Es una buena costumbre esta de madrugar. Deberían incorporarla. Después de una Avant Premiere, uno sabe que a veces las olas largas y el afloje, claro, a veces claro. Nos juega una mala pasada, pero bueno, un placer estar acá, contento realmente de poder haber logrado presentar finalmente esta película, este proyecto que comenzó hace 2 años, casi que enganchado directamente con mi último trabajo documental, Greg Mortimer, la película que narraba, bueno, las peripecias de ese barco que quedó a la deriva y que recorrió la noticia que recorrió el mundo. Un proyecto que surgió a partir de una inquietud de muy joven en mi adolescencia, en el liceo, diría que de muy temprana edad. Jorge Valle y Wilson Ferreira eran como los dos líderes políticos que a mí me llamaban o que despertaron en mí la primera sensación de interés por la política, ¿no? Entonces, no era la intención desde el punto de vista político, sino de la intención de narrar la historia de una clase política que diría que está prácticamente que en extinción en nuestro país. Sí. Entonces, no podía hacer la de Wilson porque ya la había hecho Mateo Gutiérrez, quedaba la de Valle, quedaba algún otro político que también me interesaba, y esperé un tiempo prudencial después de muchos trabajos y muchos proyectos que fueron por otros caminos, hasta que llegó la oportunidad de llegar a su familia, de acceder a Raúl Valle, a Beatriz, su hija, Mercedes Menafra, con quienes me acerqué y me presenté, dije que tenía la intención de hacer una película de corte documental sobre su vida, no solamente centrada en su presidencia tormentosa, ¿no? Vos decías recién ese jingle que escuchábamos del 99 que marca la quinta instancia y la quinta vencida, ¿no? Uh-huh. Logra la presidencia después de 4 intentos fallidos. Decía no contar únicamente el periodo de su presidencia, azotado por las 7 plagas, recordemos la crisis más nefasta económica que atravesó nuestro país, la más complicada, la crisis de las tosas, como decías hoy, el problema con Cuba, con Argentina, una turbulencia importante a lo largo de esos 5 años de mandato. Era importante también registrar su vida política antes de esa llegada, su perseverancia
para poder lograr eso, y lo que pasó después con Valle, ¿no? Plebiscitos por medio, el 80, el 96, la reforma constitucional, la reforma naranja antes, en el 67, una figura muy importante en la historia de nuestro país, y me parece que el momento que además llega y desembarca al público hoy, en mayo, a pocas semanas de elecciones internas, y con un nivel de debate que a mí en lo personal me da mucha vergüenza. Comparto. Cambiar los canales hoy se ha transformado en un ejercicio, mi único ejercicio a la tarde-noche, ya no. Sí, claro. Es muy difícil ver cómo estamos hoy como sociedad debatiendo a nivel político. Me parece que esta película llega como para también ayudar a reflexionar y entender nosotros, una sociedad acostumbrados a discutir y a reflexionar de manera sana, constructiva. Este tipo de proyectos me parece que son necesarios, y bueno, un poco llega en esta fecha. Y también, ¿qué fue para vos esa parte difícil de, bueno, construir no solo una biografía de una persona, sino también, en cierto punto, construir también una historia política de todo el país? Porque en realidad lo que hace la película no solo es narrar la historia de Valle, sino también, en cierto punto, también la historia del Partido Colorado. Eso también fue algo que vos trataste de lograr en la película, fue algo que fue como algo que se te fue surgiendo mientras la armabas. Bueno, no solo tengo que contar lo de Valle, sino también toda una historia anterior. Claro, habían decisiones que tomar, y siempre uno puede elegir un camino y también puedes ir por otro. Creo que en este contexto la película de Valle, y viéndola ahora en perspectiva y estanciado, después de haber visionado más de 100 horas de entrevista y otras 100 y pico de horas de archivo, que podrían haber dejado una serie documental, claro, sí, no solamente del personaje, sino de la historia política del país. Esa decisión estuvo tomada en un momento determinado donde para mí era importante mostrar no solamente el camino de Jorge Valle en su vida política, sino también en paralelo todas las cosas que fueron ocurriendo a lo largo de su vida y en las cuales él participó. La historia reciente de nuestro país, desde la vuelta a la democracia, todos estos últimos años a nivel democrático, pero también los años más oscuros de la dictadura, cuando él estuvo proscripto, el plebiscito del 80 y un montón de cosas que era importante construir. La película avanza desde el 47 hasta el 2016, como un torbellino. Sí. Va pasando de una manera vertiginosa, pero de alguna manera ese vértigo que plantea la película y esa cantidad de hechos, desde cambios de presidencia, elecciones, reformas de constitución, llegada de la dictadura, vuelta a la democracia, todo ese tsunami de información, intentamos condensarla en esa hora y media de película de una manera lo más atractivo posible, desde la edición, desde el montaje, desde la música, desde la atención, ni que hablar todos los momentos más difíciles de su presidencia, y me parece que esa decisión le da un valor histórico muy importante al documental. Le da un valor que trasciende la figura, que trasciende el contexto político actual, sí, que trasciende el Partido Colorado, y eso me parece que es lo más rescatable del camino que se eligió tomar. Claro, por eso, a la pregunta que te hacía Martín, digamos, es muy difícil tal vez explicar la historia del Uruguay de los últimos 50, 60 años sin Valle. Porque cuando vos mencionás, por ejemplo, Valle fue presidente de la República, sí, sin dudas. Fue 5 veces candidato presidencial, sí, sin dudas. Pero Valle fue el primer detenido, el preso político de la dictadura, claro, o uno de los primeros. Exacto. Entonces, por eso digo que es muy difícil explicar la historia del país sin explicarlo a él. Y las reformas, lo que es la base de la Constitución, es la reforma naranja del 67, impulsada por Jorge Valle, como tú decís, 72, año 1972, uno de los primeros, si no el primer preso político que tuvo nuestro país. El plebiscito del 80, si hay algo, y en la película se marca, si hay algo que los uruguayos tenemos que celebrar y recordar, aunque haya pasado tantos años, es el plebiscito del 80. Quizás no hubieran ocurrido muchas cosas que ocurrieron después si no hubiera ocurrido ese plebiscito. Él estuvo detrás, proscripto, trabajando sobre eso. Por supuesto que las luces y las sombras del personaje aparecen y afloran en la película. Es su carácter, sus decisiones, sus enfrentamientos dentro y fuera del Partido Colorado, sus rivales, incluso cuando hablo de rivales, la rivalidad con quien fue prácticamente su defensor, su escudero, quien lo apadrinó dentro del partido, que fue Sanguinetti, termina en un enfrentamiento directo que la película lo refleja. Lo muestra, sí. Lo refleja
quizás frontalmente, pero sí lateralmente se va mostrando los distintos momentos que se van dando y la actitud de uno y la actitud del otro. Entonces es así como tú decís, no se puede concebir la historia política de nuestro país sin la figura de Jorge Valle, y con ese razonamiento es donde se plantea la película, y ahí es donde se suman las voces. Unas voces de un documental que tiene mucha pluralidad. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. La película tiene voces, no solo de referentes del Partido Colorado, sino también de referentes blancos, sino también, bueno, Mujica está muy presente también a lo largo de toda la película, pero justamente vos hablabas de que esta es una película que trasciende al Partido Colorado, es una película que trasciende de repente lo que es la politiquería. En este contexto, en esta coyuntura política actual, para vos como director y de repente para el planteo de hacer una película de Jorge Valle, ¿qué tan difícil es hacer una película política sin que caiga en esa grieta, sin que caiga en algo discursivo o que caiga en algo de repente partidario? Bueno, yo puedo intentar hacer todo el trabajo que nuestro equipo, primero como director, en el momento de llevar la película hacia las pantallas y confirmar que esta es mi visión de una parte muy importante de la historia de nuestro país y que no hay ninguna intencionalidad política en el contenido, y ponérsela a disposición del público sin subestimar al público, porque no hay que subestimarlo, y hay que dar la posibilidad, sin intentar manipular desde la edición o desde la información que se selecciona, ningún tipo de, en este caso, en el contexto en el que estamos, una eventual decisión política en una elección interna. Claro. La figura de Jorge Valle y lo que la película está narrando en su contexto general no tiene ningún tipo de injerencia ni intencionalidad política. Ahora, que se vea como una intencionalidad política, eso yo no lo puedo evitar. De hecho, hoy basta con ver las redes sociales, sí, claro, que en realidad son un manicomio a cielo abierto o una cloaca, muchas de las redes sociales, en donde a veces evito entrar, generalmente para informarme, generalmente para reírme, otras veces para calentarme, siempre manteniendo los dedos en guantes de box para no contestar ni escribir, sí, porque eso es un ejercicio diario que uno tiene que hacer, pero como está planteado hoy en el contexto, es inevitable que esta película, quizás en el colectivo, en lo que la tiene opinión pública, sí, la opinión pública, es una intención para reflotar al Partido Colorado. Hay una intención de lavar la imagen de Jorge Valle. O sea, yo navego e intento como realizador y como documentalista navegar entre un personaje, en un río en donde está cercado por dos opiniones muy contrarias en torno a la figura de Dr. Valle, totalmente siendo responsables de un sector de la desastrosa gestión del año 2000 al 2005, de la crisis, los efectos devastadores de la misma, la cantidad de uruguayos que se fueron del país, de suicidios y todo lo que generó, los indicadores que quedaron posteriormente a esa gestión. Y por otro lado, los que sostienen a ultranza que si no se hubieran tomado esas medidas y si no se hubiera manejado de esa manera, que en la película se habla, las consecuencias hubieran sido distintas. Entonces, esa figura endemoniada por un lado y venerada por el otro, no se van a poner de acuerdo, claro, nunca, y yo decido navegar en el medio y poner voces de los dos, porque no solamente está Mujica, del partido del Frente Amplio está Mujica, está Story, está Gonzalo Fernández, Macarena Hellman, Richard Reed, por nombrar 5, 6, 7 que hay, así como muchos del Partido Nacional y muchos del Partido Colorado. Eso es un poco la intencionalidad. Ya que mencionás el nombre de Macarena Hellman, seguramente la semana que viene vamos a hacer una mesa de carácter político sobre esto, porque evidentemente el hecho de que Federico haya presentado esta película documental sobre Valle ha vuelto a poner la figura de Valle arriba de la mesa, y su presidencia, como decía recién, estuvo marcada por varios aspectos: Cuba, Argentina, aftosa, ni que hablar la crisis del 2002, que tiene impactos dramáticos sobre la sociedad, pero también, por ejemplo, la Comisión para la Paz, que fue una de las primeras acciones que llevó adelante Jorge Valle, con una convocatoria a un grupo multidisciplinario de múltiples orígenes también. Eso está reflejado, ¿lo entendés? ¿Lo ves como un punto neurálgico de la gestión de Valle? Bueno, es un bloque importante del documental, la Comisión para la Paz. Diría que desde el punto de vista gráfico, por decirlo de alguna manera, el cielo y el infierno que están reflejados en el título, tiene dos grandes bloques
la película. El primer bloque es un poco el cielo, el quinto intento, la llegada finalmente al objetivo que tanto había perseguido, tocar el cielo con las manos, la Comisión para la Paz, ser el primer presidente desde la vuelta de la democracia que después de 15 años de no tocarse el tema, decide recibir a los familiares de los desaparecidos, un hecho destacado por todas las fuerzas políticas, bueno, quizás no por todos los líderes, pero sí por muchas fuerzas políticas. Acá el encuentro con Luis Acuesta fue brutal en Claro. esa reunión en Edificio Libertad. Que forma parte de la película. Eso es un tema muy importante y es parte de ese cielo, ¿no?, que parecía tocar el gobierno de Jorge Valle al llegar en el año 2000. Porque ese primer movimiento que hace en marzo, apenas asumiendo, de convocar a los familiares de los desaparecidos, es un antes y un después. También rápidamente viene la debacle, el infierno, ¿no? Lo que empieza a ocurrir a partir de ese viaje a la Cumbre de las Américas, el ALCA, en Quebec, en Canadá. Cuando él hace ese discurso encendido, elogiando al ALCA, Bush lo invita de manera directa, unos días después, en ese mismo viaje, a la Casa Blanca para cerrar el acuerdo más importante de la historia del Uruguay de carne, libre de aftosa, y llegando a la reunión le avisan que había entrado aftosa por todos lados. Entonces, si eso no es el infierno para un presidente claro, que viene después, ¿no? Después viene la crisis y viene todo lo otro. Así que de alguna manera me parece que esa decisión de incorporar el bloque de la Comisión para la Paz y su decisión, para mí no hubo ninguna duda al momento de tener que tomar qué va y qué no va en la película. Y más o menos para ir un poco cerrando lo que es la entrevista, también preguntarte, bueno, tomaste esta decisión por el interés que tenías con esta figura política, pero también un poco la película refleja algo que tal vez como sociedad no tenemos tanto, que es esa memoria histórica. ¿Sentís que hacen falta más películas como la que estás presentando esta semana, que se estrena la semana que viene, tal vez para la juventud, tal vez para lo que es justamente este debate político hoy tan baqueteado, ¿no?, en cierta forma, tan bajo, tener esa memoria histórica con otras figuras también, además de Jorge Valle? Yo creo que es fundamental. De hecho, una de las cosas más lindas que escuché ayer, y lo escuché de más de una persona al salir de la función, después de un lindo abrazo, fue: tenés que poner esta película en todos los liceos del país. Esto es un testimonio valiosísimo, y tiene que estar en los liceos, en las facultades, en los centros de estudio. Me pasó algo similar también con Greg Mortimer, cuando intenté, en un momento de mucho egoísmo de la humanidad y en una situación de miedo extremo, cómo lo que sucedió a través de Greg Mortimer mostró la mejor versión de nosotros mismos, los seres humanos, y en este caso los uruguayos, a través de una acción organizada que terminó en algo que fue elogiado por el mundo entero. Básicamente, entiendo que es importante eso, ¿no? El poder rescatar la memoria histórica y poder contribuir. Fíjate que el último testimonio de Danilo Astori antes de morir es hacia la película. Ese testimonio es muy importante. Y bueno, la película de alguna manera intenta también eso, rescatar los valores democráticos que nos han marcado en los últimos años y que nos han diferenciado muchísimo del resto. Quería incorporar algo más, Federico, con respecto al perfil humano y al perfil familiar de Valle, porque obviamente cuando hablamos del político, el político prácticamente lo eclipsa todo. De hecho, vos hablabas recién de Sanguinetti, y me acuerdo del famoso tema del brazo arrancado. Pero también está contenido su vínculo con sus hijos, con Raúl, con Beatriz, con la familia La Muraglia, digamos. ¿Cómo era ese otro Valle, ese Valle familiar? Bueno, Valle estaba en ese momento, o por lo pronto en el camino y en el proceso de las entrevistas, encontraba muchas versiones que hablaban del carácter de Jorge Valle, difícil, que muchas veces le jugaba en contra. En toda su carrera política sucedió así, pero también en muchos intercambios con interlocutores a los cuales a veces se sentían disminuidos, periodistas, en fin, muchos hablaban de su carácter, fuerte y a veces complicado. Por otro lado, la familia me hablaba de otra cosa. Un Valle cariñoso con sus hijos, con sus nietos, de buen humor, siempre afable. Entonces empecé a hurgar, ¿no? Intentar contraponer en el archivo familiar cosas divertidas,
cosas entre casa que de repente eran lindas para poder llevarlas al público, material inédito, y por otro lado lo que él generaba en el contexto diario con sus correligionarios o con sus adversarios, que siempre destacaban eso, ¿no? Pero en el final hablan también desde la aceptación de la forma de ser de él, ¿no? Bueno, era su forma de ser, terminamos aceptándolo, a veces lloraba, a veces gritaba, a veces se reía, era un tipo que no podía contener sus emociones, y eso en política, ¿no?, es un tema. Entonces también de alguna forma, y por algo Sanguinetti es Sanguinetti, por algo Valle fue Valle, ¿no? Y vemos ahí dos personalidades bien distintas. Y bueno, ahí también me parece que también se explica mucho el enfrentamiento entre ellos. Bien, para cerrar entonces, me parece que justamente la película culmina con un mensaje de unión, incluso entre partidos, un mensaje más que nada de unión a los valores democráticos, ¿no? Y eso me parece que es el mensaje que impera en la película, impera en esa decisión que tenés de unificar todas las voces, y creo que eso en definitiva es lo que estaría bueno que la gente se lleve del documental, ¿no? Sí, la escena final es que el pacto democrático sagrado, la firma del paso de mando de Valle a Tabaré Vázquez, primera vez que llegaba a la izquierda al poder, en un hecho histórico, un país, como él le dice en el discurso, en el momento que lo entrega, saneado, porque hay un repunte del PBI, un salto importantísimo en la última etapa de la crisis, que el gobierno del Frente Amplio recibe al país, después vinieron los 15 años que se hablaron o los 10 años del viento de cola. Viento de cola. Entonces también esa situación que se da entre dos presidentes que habían estado enfrentados, no nos olvidemos que Tabaré Vázquez pide el default, que tenía una muy buena relación, que surge desde antes de la Comisión para la Paz, se fortalece en la Comisión para la Paz, se deteriora posteriormente porque Valle fue abandonado en la coalición por la calle, porque Tabaré Vázquez pide el default, le pide un montón de situaciones que complicaron, pero sin embargo prevalece ese pacto sagrado, ¿no?, el democrático en el final, con ese abrazo entre Valle y Tabaré Vázquez. Y no sé si la película quiere dar un mensaje por ese lado, pero sí lo que pretende es buscar un cierto equilibrio para recordarnos, y vuelvo al principio de la entrevista, cada vez que nos vemos metidos en este tipo de discusiones que hoy ha llevado a la política uruguaya a una cierta argentinización de la política, con un debate bajísimo, este tipo de cosas me parece que nos ayudan a bajar un par de cambios y ayudarnos a ver de dónde venimos. Ya que mencionás lo del pacto democrático, es bueno señalar también, porque esta entrevista, esta película, este documental nos hace revivir muchas cosas que pasaron en ese momento. Si bien siempre Sanguinetti y Valle tuvieron una relación de tensiones y que aflojaba por momentos y que volvía a tensionarse luego, también es cierto que en el 2002, en los peores momentos, Sanguinetti apeló justamente a ese pacto democrático, porque hubo gente que fue hasta la calle Zorrilla a pedirle que de alguna manera incidiera para que Valle dejara de ser presidente y asumiera a Hierro López, en ese caso que era del Foro Vallista. Y en ese caso Sanguinetti siempre desechó esas opciones, y el propio Valle decía: de la presidencia se entra y se sale caminando o con los pies para adelante. Es así, eso fue tal cual. Es una situación que se da en la crisis del 2002, y hubo intentos, no voy a decir golpistas porque no eran intentos golpistas, eran intentos quizás de grupos empresariales, políticos, y sí es cierto que la lealtad que en ese momento los distintos sectores mostraron, en la película lo menciona, el Frente Amplio, más allá de en algún caso puntual el pedido de default, después en las discusiones generales no obstaculizó el proceso el Frente Amplio, o sea que hubo lealtad institucional, la hubo desde el punto de vista en ese momento de quién era el líder del Partido Colorado, el Foro Vallista, Sanguinetti, y también, más allá de altibajos con el Partido Nacional, también hubo una cierta contención para que pudiera Valle mantener y sostener su mandato y no perder la esperanza, que era un tipo que en ese sentido también lo rescataron muchos de los entrevistados, era su cualidad, ¿no? Un tipo positivo, esperanzador. Así que bueno, hay un montón de cosas y de mensajes y de temáticas interesantes para disfrutar. No es una película que está hecha para el votante del Partido Colorado, ni para el jorgista, ni para la Delta 15, ni para... No, esto es una película, y quienes hayan tenido la posibilidad de verla en el día de ayer en la Van Premier, creo que pueden entender mejor lo que voy a tratar de decir. Es una película para el gran público, para los uruguayos de clase
media, trabajadora, para los uruguayos que a lo largo de... Digo clase media trabaja porque valoro y admiro mucho la clase media de trabajadora de nuestro país, que ha sostenido el sistema democrático a lo largo de todos estos años. No para diferenciar a cualquier otro, sino porque me parece que es como la base de nuestra sociedad. Y esta película está apuntando a eso, a los que son libres pensadores, a los que creen en el sistema político y a los que añoran este tipo de personajes. Es una película para el gran público, así que los invito a todos a que la puedan ver en cines. Llegamos a todos los cines de Montevideo y a todos los cines del interior. Bien. A partir del próximo jueves 23, o sea, la semana que viene. Estamos en un montón de salas. Logramos algo que es importante para una película nacional, derribar esa barrera del interior y Montevideo. Del interior y Montevideo, es decir, hacer un estreno nacional y poder tener la posibilidad que a nivel nacional se vea en todo el país. Bien. Así que depende de la gente que la película dure muchas semanas en cartel, que la puedan ir a ver y acompañar, así que todos invitados. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico, por tu tiempo.